Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo convertir esta maceta, que sería una maceta normal, en una colgante, pero esta es para interior, para la sala, para dentro de nuestra casa. Entonces, las modificaciones que vamos a hacer son exclusivas, como les digo, para dentro de la casa, porque si esto lo hacemos para tenerla afuera en el jardín, el problema es de que, como ustedes saben muy bien, el plástico al estar a exposición de sol, entonces tiende a debilitarse, entonces esto nos tardaría un poco de tiempo, a diferencia de que si lo tenemos en sombra o dentro de la casa. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ustedes pueden colocar unos listones hay macetas que utilizan cadenas o algún tipo de lazo o pita. Yo voy a utilizar alambre, pero esta maceta va a llevar cuatro alambres, cuatro partecitas que la van a sostener. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer unas perforaciones ahorita, donde van a ir los alambres, y seguimos con el siguiente paso. Aquí está, ya utilicé un alambre caliente y ya hice las cuatro perforaciones y me basé en esta forma, en esta signo más que tiene aquí. Así fue la posición que tuve para hacer los orificios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una argolla del diámetro de la maceta. Entonces estas son dos círculos, dos argollas aproximadamente. Entonces la idea es que vayan a cazar aquí y que entren en este canal que está aquí. Entonces ahorita lo voy a arreglar y les muestro cómo va. Aquí está. Aquí hice la argolla, entonces se dan cuenta. Hice dos para que tenga más soporte. Entonces lo que vamos a hacer es que los cables se van a apoyar de esta argolla. Entonces la maceta solo se va a apoyar a través de este doblez. Entonces ahorita voy a hacer los ajustes y les muestro lo que sigue. Amigos, así está. Entonces lo que tenemos que hacer es medir primero de aquí hasta donde queremos que se vean los listones. Yo voy a colocar 20 centímetros de aquí hasta acá más o menos, y de aquí dejo un sobrante para hacer el gancho. Entonces dejamos otros 20 centímetros para hacer el gancho y que nos sobre. Ya irían 40 centímetros, y vamos a dejar unos 10 para hacer estos dobleces. Este es un estilo, solo es un tipo de cable, y aquí coloqué doble. Entonces esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a levantar y así se va a ver la maceta colgante. Entonces ahorita les voy a mostrar. Entonces aquí está, amigos. Ese era lo que les quería mostrar. Aquí está las dos argollas de donde se apoyan se van a apoyar los listones que van a tener la maceta. Entonces aquí quedó, y me acaba de suceder algo porque ahí es donde quería mostrarles. Cuando estiré, si se dan cuenta, esta grieta, esto es porque esta maceta estuvo mucho tiempo a exposición de sol. Entonces ahorita con esto tengo que tener cuidado, porque esto, al generar presión, lo que va a pasar es que se va a ir rajando. Miren aquí.
Eso era lo que les decía. Si esta maceta hubiese sido nueva, no hubiese habido ningún problema, porque aguanta el soporte, pero como tiene problema de sol, entonces si esta, así como está, yo la llevo directamente al jardín para que le siga pegando el sol, esto va a terminar rajándose todo el borde. Entonces llegará un punto en que lo que va a pasar es que el peso del sustrato, el agua, la planta, entonces esto va a terminar rajándose, separándose, y es posible que la argolla con el cable se quede colgando y la maceta por esta parte de aquí, esto vaya a caer por el peso. Entonces aquí tengo que tener cuidado dónde la voy a colocar. El sustrato que voy a colocar no pesa mucho, aún con agua, entonces no hay problema. Pero eso era lo que yo les decía. Este tipo de macetas es para adentro si la maceta es nueva. Pero como ha estado exposición de sol, ese es el problema. Entonces aquí, como les comentaba, de aquí tomé 10 centímetros para hacer el doblez en las argollas, este cable. De aquí van a ir unos 20, más o menos acá. Y este resto me va a servir para hacer el gancho. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo queda el resultado final. Y aquí está. Tomé 25 centímetros de aquí hasta acá. Hice unos dobleces aquí. Y aquí está el gancho. Siempre es preferible que sobre, así como este sobrante. Entonces ahorita lo retiramos y ya queda perfecto. Pero ahí está. Ese es el resultado final. Y así queda. Pero como les digo, tengo que tener cuidado porque esta maceta pues ya lleva su tiempo, entonces para que no vaya a haber una tragedia. Y ahí quedó. Ya hice el corte. Fíjense que esto se podría adornar con algún tipo de tela, con algún lazo o con una pita, se podría enredar para darle una forma. Pero a mí me gusta así como quedó. Ahora, esto lo podríamos hacer también con una maceta reciclada, así como esta. Pero, ¿qué haríamos aquí? Bueno, lo que haríamos es hacer unas perforaciones aquí, unos orificios de unos 2 centímetros más o menos de separación, y lo que haríamos es que agarraríamos el alambre y lo iríamos como que si estuviéramos cosiendo, entraría por acá, iría así, como que si lo estuviéramos cosiendo. Entonces tal vez como de 1,5 centímetros del borde para acá, y en ese cable, cuando ya estaría puesto, colocaríamos los ganchos como hicimos aquí. Entonces lo haríamos como que si estuviéramos, como que si fuera hilo y estuviéramos cosiendo en tela, en zigzag, y ahí quedaría. Entonces se puede hacer en cualquier tipo de maceta. De hecho aquí pues no podría ser, si quisiésemos que tuviese más soporte, podríamos bajarlo unos 2 centímetros y poner doble alambre. Este alambre es galvanizado y es de un calibre que es bastante... Ahorita les voy a mostrar. Es este alambre y es bastante flexible. Mire. Pero es resistente, muy resistente. Y lo bueno es de que no se oxida. Entonces es bastante resistente. Entonces este nos ayudaría a, a colocarlo, como les digo, como que estuviéramos cosiendo el plástico. Y quedaría perfecto. Y lo podemos hacer en ambos. En una maceta reciclada o en una comprada como esta. Entonces ahorita les voy a mostrar una maceta que tengo desde hace, creo que es de entre 5 y 6 años con este mismo procedimiento. Ahorita les voy a mostrar. Y se me había olvidado comentarles que esta planta que les voy a mostrar nunca estuvo expuesta a sol directo. Cuando la compré directamente a la sala de mi casa,
Entonces las modificaciones que le hice no le han afectado en estos 5 o 6 años que la tengo así, a excepción de esta, que esta sí tiene este problema, porque esta sí tuvo expuesta a sol. Entonces ahorita se lo voy a mostrar. Esta es la maceta, y aquí tengo esta planta, y esta planta estaba más grande. Lo que sucedió es que le quité un pedazo de la parte de abajo para colocarla en otra maceta, y aquí está. Esta lleva entre 5 o 6 años. Aquí le puse las cadenas y aquí está apoyada sobre las argollas, 2 argollas que puse, y la maceta está en perfecto estado a pesar de todo este tiempo. Y para ayudarme con respecto al riego, le hice otra modificación, que coloqué un embudo, está aquí colocado a un tubo. Entonces cuando riego cae en este recipiente, porque si no hago esto, imagínense estar trasladando 1 o 2 veces por semana esta maceta al jardín, regar y después entrarla, entonces se complicaría mucho. Y aquí está. La maceta está muy bien. Como se dieron cuenta, pues la planta está bastante grande. Yo creo que es unos 5 o 6 años más o menos que lleva así. Y esa maceta fue la que hace unos cuantos años los listones eran de plástico y uno se reventó. Entonces, pero creo que eran, no me acuerdo si tenía 3 o 4 listones. Lo cierto es que se cae uno, entonces quedó así. Pero solo se cayó un poco de tierra y no pasó nada. Entonces, debido a eso, fue que el señor de los ejércitos me ayudó a diseñar este sistema. Y ahí es la prueba, como les digo, ha funcionado muy bien. Ahora, si esa maceta, como esa sí era colgante, la tuviese yo afuera del jardín, pues esa ya no me hubiera durado tanto tiempo, porque, como les digo, pues el plástico se hubiera rajado. Pero por lo demás funciona muy bien. Entonces es una buena manera de tener, y como les digo, se puede utilizar material reciclado. Lo único es que hay que comprar alambre, pero este alambre pues nos va a durar bastante, a diferencia que compráramos una maceta colgante, que no digo que no sean bonitas, pero el problema son los listones de plástico. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.